En este problema 34 dice que una regla de aluminio que está calibrada a 5 grados centígrados se utiliza para medir una distancia de 88,42 centímetros a 35 grados centígrados. ¿Cuál es el error de medición debido a la dilatación de la regla? Y me da el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que es 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Bien, acá lo que está ocurriendo es que la regla en realidad se está dilatando. Es un problema sencillo de dilatación lineal. Recordemos que la longitud a una cierta temperatura de un objeto sólido dilatable es igual a la longitud inicial por 1 más el lambda, que es el coeficiente de dilatación lineal, por delta t. O sea que, bueno, esta es la fórmula súper conocida por nosotros. Está bastante claro que a la temperatura que está calibrada la regla, 5 grados, se está produciendo un aumento de temperatura de 30 grados para que llegue la temperatura de 5 a 35. Así que el delta T entre la temperatura de calibración y la temperatura de medición obviamente indica que la regla va a haber aumentado su longitud. Por lo tanto, ese sería el delta T que tenemos que tomar. El lambda del aluminio ya lo tenemos también. Y bueno, acá surge una pequeña diferencia, pero mínima, y que no conduce prácticamente a ninguna diferencia significativa en los resultados. Para saber entonces cuál es el error en la medición, lo que vamos a hacer es calcular la longitud que corresponde, tomando en cuenta que la longitud inicial, tomando en cuenta como longitud inicial a los 88,42 centímetros que ha medido la persona. Ya van a ver que así va a dar bien. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo si el 88,42 lo midió a 35 grados? Pero ya van a ver que esto es lo correcto. 88,42 centímetros lo vamos a tomar como longitud inicial, o sea, como la longitud que debiera haber tenido el cuerpo a los 5 grados centígrados. Vamos a reemplazar y nos va a dar un valor consistente. 1 más 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, multiplicado por el delta T, que son 30 grados centígrados. Entonces, evidentemente, aquí se cancela delta T con delta T. Entonces, vamos a calcular directamente la longitud, que sería 88,42 centímetros, por, bueno, y hay que sacar aquí la cuenta. Esto lo vamos a dejar expresado, lo sacamos con la calculadora directamente, y esto me va a dar un valor evidentemente mayor, que va a ser 88,48 redondeando, con 2 decimales, 88,48 centímetros, que sería la nueva longitud. Entonces, cuando uno dice qué error ha cometido, bueno, el error en la medición es el error absoluto, o sea, el error absoluto es el épsilon, que sería la longitud medida, ¿cierto? Podríamos decir así, menos la longitud real. O sea, la diferencia en todo caso que hay entre la longitud medida y la longitud real. En todo caso le vamos a poner barra de módulo para que no quede negativo el épsilon, pero bueno, vamos a ver la diferencia que hay entre la longitud real, que supuestamente es 88,48 centímetros, menos la longitud que hemos medido, que es el dato del ejercicio, 88,42. Claramente, si yo resto 88,48 menos 88,42 son 6 centésimas de centímetro en este caso. O sea, sería 0,06 centímetros, y esa es la respuesta correcta. Entonces, la opción correcta es la D. Hay un error en la medición de 0,06 centímetros. Ese sería el módulo, podríamos decir así, o el valor absoluto de la diferencia que hay entre el valor medido y el valor real. ¿Por qué decimos que en realidad el valor real era mayor? Porque tenemos en cuenta que la persona ha medido una cierta longitud, ha medido la distancia entre este punto y este punto, pongámosle, ha medido esa longitud, pero con una regla que se ha dilatado, y como la regla se ha dilatado, digamos, todas las unidades o las divisiones de la regla dilatada son más grandes de lo que deben ser en realidad. Entonces tenemos que ha medido 88,42 pero con una regla dilatada. Entonces la verdadera longitud es una longitud mayor, porque si la regla no se hubiera dilatado, ¿cierto? Me hubiera medido 88,48. Como la regla se dilató, obviamente
al dilatarse la regla yo medí menos, porque mi unidad de la regla es más grande ahora, ¿eh? Por eso he medido de menos. Pero bueno, esto no importa razonar si medí de menos, medí de más. Yo también probé reemplazando al revés, o sea, tomando como valor L sub 0 el valor 8,48 y, perdón, tomando como L el 8,48 y despejando L sub 0, y la diferencia es mínima, ni siquiera se puede observar en las centésimas, ni siquiera en las milésimas de centímetros. Así que hay que hacer la lógica y aplicar la ley de la dilatación lineal y va a dar lo más bien. Y saber que cuando me hablan de error o error absoluto, es la diferencia entre el valor medido y el valor real, o el módulo de la diferencia, por las dudas que haya medido de menos o haya medido de más, tomar siempre el módulo de la diferencia entre los dos valores. Así se resuelve este ejercicio.